lamentablemente, Colombia, y yo creo que no hay que decir Colombia, ¿no? Porque Colombia y Perú somos naciones, digamos, hermanas, ¿no? Tenemos muchos vínculos, mucha historia, ¿no? También nos hemos enfrentado, pero todo había quedado aparentemente resuelto, ¿no? Entre la década del 20 y el 30, con, digamos, la pérdida de Perú de Leticia. Entonces se establecieron límites, ¿no? Tratado de Río de Janeiro y otros protocolos más, pero Gustavo Petro, la semana pasada, dijo no, Santa Rosa es colombiana, no se ha decidido nada al respecto, ¿no? Entonces, Petro ha armado esta locura, ¿no? Porque es una locura en realidad. Para el Perú no hay nada que discutir, o sea, basta solamente con entrar al Google Maps. Y ahí te vas acercando y te vas a dar cuenta de que es territorio peruano, ¿no? Lo que pasa es que, como también ya lo dijimos la semana pasada, Petro enfrenta un montón de problemas, pues, ¿no? Internamente, muchos problemas. Denuncias por dineros ilícitos que ingresaron a su campaña presidencial, ¿no? Y otros escándalos más, ¿no? Escándalos además que desdibujan la figura presidencial o la imagen de presidente que un presidente debe tener, ¿no? Entonces arma esto y claro, es la vieja estrategia, ¿no? De querer cohesionar a un país y decir somos, ¿no? Patrioteros y todo lo demás, y armar este conflicto inexistente. Los medios en Colombia no le han dado mucha bola, ¿no? No le han dado mucha bola a los medios en Colombia, a decir verdad, ¿no? Pero bueno, sobre este tema vamos a ahondar y entrar en mayor detalle, actualizarlo sobre todo, con el excongresista y político Víctor Andrés García Belaúnde, luego de esta pausa. El 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En el Perú, 55 pueblos originarios, 51 amazónicos y 4 andinos, conservan saberes ancestrales sobre biodiversidad, territorio y equilibrio con la naturaleza. A pesar de su valioso aporte, muchas comunidades enfrentan desafíos estructurales, acceso limitado a salud, educación, justicia e infraestructura. En varios casos, no cuentan con títulos de propiedad y sus territorios enfrentan presiones externas no reguladas. Y quienes defienden sus derechos suelen enfrentar estigmatización y falta de protección. Por eso, es clave garantizar seguridad jurídica, acceso a servicios y participación activa en decisiones que los afectan. El Censo Nacional 2025 representa una oportunidad importante para visibilizar sus realidades y fortalecer las políticas públicas con datos confiables y representativos. Con reconocimiento legal, participación efectiva e información precisa, podremos cerrar brechas históricas y avanzar hacia un país más justo y diverso para todos. Víctor Andrés García Belaúnde, que ha sido congresista, es un político de fuste, me dice antes de entrar al aire, yo hablé un día de Colombia y ahora todo el mundo me llama para hablar de Colombia, es que yo le digo, es que lo explica muy bien. Victocho, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido, ¿eh? Gracias por estar aquí. A ver, primero, como venía diciéndote, qué pena lo de Miguel Uribe, ¿no? Además, hijo de Diana Turbay, que muere en manos del narco, en manos de Escobar, ¿no? El abuelo, presidente, es decir, un chico que se venía perfilando y parecía, digamos, que iba subiendo en las encuestas, ¿no? Sí. Estaba muy bien. Sí, además era muy carismático, ¿no? Carismático, ¿no? Sí. La juventud senador, también. Además. Senador, sí. O sea, un senador que no tenía resguardo, que andaba solo, ¿no? Sí, pues, exacto. Yo conocí, a él no lo he conocido, ¿no? Pero sí conocí al abuelo, al presidente. Julio César Turbay Ayala. Lo conocí en Colombia cuando se celebró los 150 aniversario del fallecimiento de Simón Bolívar en Santa Marta. Claro. Un güey muy simpático. Y después lo conocí, o lo volví a conversar con él en Colombia, ya el ex de presidente en la Embajada del Perú,
Y se cayó en mis brazos. ¿Ah, sí? Porque la Embajada del Perú tenía una casa en uno de los cerros de Bogotá con muchas escaleras, y ya Turbay tenía muchos años. Claro, claro. Y entrando, bajando las escaleras, se cayó, yo estaba al lado y entonces tuve que agarrarlo. Mira, qué anécdota. Tuve que agarrarlo. Un hombre muy simpático, muy simpático. Se casó 2 veces con 2 hermanas. ¿No? Entonces, un hombre que vivía la vida, ¿no? Claro, un hombre claro. muy vital, digamos. No, sí. Además lleno de historias, ¿no? Sí. A ver, pero esta locura que ha desatado Petro, porque otro nombre, digamos, no puede tener, me parece a mí, creo que coincidirás conmigo, que es la vieja estrategia patriotera de querer cohesionar, ¿no?, a los colombianos y decir, no, miren, aquí el enemigo externo, ¿no?, abrir además un frente innecesario. ¿Qué solución amistosa encuentras tú? A lo que tú has dicho, yo creería que se puede usar una frase contundente, ¿no? Colombia sí, Petro no. Exacto. Colombia sí, Petro no. Yo creo que esto no es con Colombia, esto es con Petro. Así es. A ver, la relación con Colombia es una relación muy antigua. Ha habido algunos problemas, evidentemente, hasta que se zanjó todo el año 34 con el protocolo de Río, ¿no? Y yo diría, hay una carta muy interesante que nosotros deberíamos exhibirla a los colombianos, de Bolívar a Santander, ¿no? En el año 826 aproximadamente, en que dice, cuidado con el Perú, que Jaén tiene presencia el Perú, pero Maynas, de acuerdo a las últimas notas o disposiciones que existen, es del Perú y está ocupada por el Perú. Lo dice Bolívar, ¿ah? Ah, mira. Es del Perú y está ocupada en el caso de Maynas. El caso de Jaén le pone alguna duda, pero no en el caso de Maynas. Ya. Esa carta es muy interesante. ¿Por qué? A ver. Porque abarca toda la Amazonía. Ajá. Después en el Perú le cambia el nombre al Maynas y le pone Loreto. De ahí vino, ¿te acuerdas esta frase? Tumbes, Jaén y Maynas ni de Vainas. Exactamente. Claro. O sea, con eso quiero decirte 2 cosas. Primero, que había un tema fronterizo, evidentemente no claro, hasta que llegamos a un acuerdo con ellos, pero también había una unidad entre Ecuador y Colombia para juntos salir al Amazonas. Bueno, eran la Gran Colombia. Antes, exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando Leguía, el año 22, llega a este acuerdo con Colombia, y es una cosa, bueno, Leguía era dictador, llegó al gobierno a través de un golpe de Estado, a pesar que ya había ganado las elecciones, dictador, inteligente, un hombre práctico, un hombre de negocios, muy práctico. Mucha obra además, ¿no? Y era muy amigo de Fabio Lozano, porque habían sido amigos en Londres, habían juntos vivido en Londres. Lozano era el ministro de Colombia, Claro. Y entonces él se reúne con Lozano, eso se contó en su momento, y además está recogido en un folleto de la Sociedad Geográfica años después. Se reúne con Lozano y en base a un proyecto de Lozano hacen el Tratado Salomón-Lozano. Y Leguía llama a Salomón, que era el peruano, a su canciller, firma usted acá. Por eso se llama Salomón Lozano. Así es, Salomón Lozano. Pero Lozano no participó. Bueno, Salomón no participó Lozano. Y un proyecto de Lozano, o sea, un proyecto de Colombia. Y en base a un proyecto de Colombia se hace el tratado Salomón-Lozano y los Salomón, que era peruano, que el canciller peruano interviene con su firma prácticamente, porque en realidad el tratado fue entre Leguía y Lozano. Claro. Ahora bien, tanto preocupó a las élites de su momento y sobre todo a Leguía, que lo tuvo encarpetado el proyecto de tratado hasta el año 27, que recién lo envía al Congreso para que lo discute y lo apruebe. Hay que recordar que Leguía en el interín cambió la Constitución y permitió la reelección. Claro. Es Fujimori de los años 20, digamos, correcto, ¿no? Correcto. Pero claro, con más talento, con mucho más talento, ¿no? Y entonces, el CCD del año 27, el CCD del año 27 lo aprobó al carpetazo. Claro. Sin embargo, a pesar de eso, es interesante porque yo tengo las actas secretas de esa época que siguen siendo secretas, a pesar del tiempo transcurrido. Claro, yo tuve acceso a ellas porque estuve en el Parlamento y claro, para mí no había secretos. Claro. Pero hasta ahora no se publican.
En esas actas hay un largo debate sobre la historia de nuestros países y de nuestros límites. Y es interesante la posición del canciller, ya en ese momento no era Salmón, sino era Radi Gamio, que era un hombre mucho más inteligente y más preparado, y cuenta toda la historia hasta que llegan esas consecuencias. En suma, los que se dice allí lo aprueban. Pero se dice ahí es que es un desprendimiento generoso del Perú. El Perú tenía posición de ambas riberas del Caquetá. Leticia. Leticia está más abajo. Claro. Ambas riberas del Caquetá, y tenía posición de Leticia también, por supuesto. Entonces, pero lo interesante es que 10 años antes de eso, el año 1912, hay un incidente en la Pedrera que es detrás del Caquetá. O sea, la parte de Colombia hacia adentro. Ya. Y una cosa más, tú que eres intelectual y que tú eres que te gusta leer novelas, el Perú tenía posición a través de los concesionarios del caucho en esa zona. Claro, y ahí pues. está el famoso Julio C. Arana, Claro, el caucho. que el está caucho. recogido mal, a mi modo de ver, Ya. exageradamente mal, por Vargas Llosa en una de sus novelas. Ya. Algo del Celta, ¿cómo se llama Ay. la? Sí. Bueno, ahí Vargas Llosa, que yo discutí con él del tema además, porque me encontré con él en una oportunidad y le dije, Mario, te has equivocado. Porque gracias a Julio C. Arana, que él lo... El sueño del Celta. El sueño del Celta. Claro. Gracias a Julio C. Arana, que lo machuca, lo golpea tanto Vargas Llosa, es que el Perú tuvo posición de esas zonas, más de 8 millones y pico de hectáreas cuadradas de caucho, de concesión de caucho. Yeah. Y gracias a eso Julio C. Arana se volvió el rey del caucho en el mundo. Hay que recordar que el caucho era muy importante porque era el boom del automóvil. Entonces todo el mundo buscaba caucho. Y entonces Inglaterra mandó a Casamat, Roger Casamat, Yeah. o Casamet. Tú sabes que mi inglés es muy malo, ¿no? No, Pero, en fin, está bien. lo mandó a este señor, que era un inglés, para investigar cómo se manejaban las cosas, y él hace unas denuncias de violación de los derechos humanos y de explotación o abuso con los indígenas. ¿Qué había, no? ¿Qué había? Por supuesto que sí. Había, era horrible. Por supuesto que sí. Claro. Pero él lo engrandece Ya. y los denuncia en Inglaterra. Y entonces, ¿qué pasa con...? Pero antes de eso se habían robado plantas de caucho. Inglaterra se las había llevado. Ah. Y las había llevado para la variar. India. No, pues, no surgieron. O sea, no prendían en la India. Claro. Y las llevaron a otros dominios ingleses y no prendían. Ya. Al final prendieron en los dominios, en Indochina. Los franceses lograron que el caucho se produzca en el Vietnam, por ejemplo, y en Ya. Camboya. Pero entonces eso fue después. Entonces había que combatir a Julio C. Arana, que cometió el error político, pero no el error económico probablemente, de establecer su empresa en Londres, que se llama la Peruvian Rubber Corporation, qué sé yo. Bueno, Yeah. y entonces, como era una empresa de Londres, le cayeron en nombres y lo destruyeron a Arana. Arana se destruye y Leguía, por supuesto que aceptó y promovió, no sé si promovió, pero no se opuso ni lo defendió Arana. Y esas concesiones peruanas en el Caquetá pasaron a manos de Colombia después. Ajá. O sea, Arana fue, hay que rescatar eso, Arana fue el gran pionero peruano que tuvo posesión y explotación y negocios en el Caquetá, que hoy día es 100% colombiano. Había un mito, una leyenda que yo escuchaba de niño que decían, Leguía regaló Leticia. Sí, es verdad. ¿No? Es verdad, porque además, a eso vamos, porque además el tema es que Leguía, cuando firme el tratado con este colombiano a medianoche en Palacio de Gobierno, acá muy cerca, la discusión era si la ribera del Caquetá ambas eran del Perú o del Perú era una sola. Ya. Y Leguía cede las dos. Sé de las dos. Las dos riberas del Caquetá. Y luego baja la frontera al Putumayo. Entre el Putumayo y el Caquetá, Leguía, que no conocía la selva, yo estoy seguro que nunca estuvo en la selva, era un hombre de Lambayeque además, que nunca estuvo en la selva, él creía que el Caquetá y el Putumayo eran dos ríos paralelos. Sí, lo eran inicialmente, pero después se abren. Y esa abertura, esa inmensa tierra que se forma entre los dos ríos, es 112.000 kilómetros cuadrados. ¿Qué es lo que se cede?
Ya. Al retirarnos del Caquetá y bajar al Putumayo, le cedemos esas tierras a Colombia. Insisto, el Perú tuvo posesión de esas tierras y la mejor prueba es la expedición de Benavides, del mariscal Benavides, después mariscal, y de las concesiones de los peruanos, entre ellos la principal de Julio Cearana. Significa que eso lo poseía el Perú. Y ahora, ¿cómo llegamos a Santa Rosa? Y eso era parte de Mainas. Y todo era Mainas. Y todo era Mainas. Pero Colombia, cuando se independiza y empieza a ser república, quiere tener acceso al Amazonas. Todos querían acceso al Amazonas. Obvio. Entonces, ¿cómo se llega a esto? Aparte de haberle cedido eso, Colombia dice, no, queremos ribera al Amazonas. Queremos mojarnos los pies en el río Amazonas. No selva amazónica, río Amazonas. Igual que quería Ecuador. Exacto. Entonces, ¿qué hace Leguía? De manera artificial y ficticia, crean un trapecio que baje del Caquetá y del Putumayo hasta el Amazonas. Y uno ve el mapa y ve, pues es una lengüeta, es un trapecio que comunica en teoría Colombia con Leticia, pero no hay manera de comunicarse hasta el día de hoy. No hay continuidad geográfica, porque en la selva uno se maneja con ríos, con botes, y no hay cómo ir por río de Colombia a Leticia. No hay río que lo lleve. Ajá. Entonces, para ir de cualquier ciudad colombiana, Villavicencio, o Cali, o Medellín, o cualquier otra ciudad colombiana, para irse a Leticia, tienes que bajar al Perú, a un río peruano, y de ahí irse navegando. Entonces, si tú dices, Colombia quiere exportar café al Brasil, no puede hacerlo por Leticia, porque tendría que llevar aviones hasta Leticia, ahí bajar el café y embarcarse. Ahí está la lengua que dices tú, ¿no? Ahí está. A ver. Eso es una cosa increíble. Entra más. Eso está una cosa increíble, porque ahí se ve que desde arriba, desde la parte de arriba hacia abajo, todo eso es selva. Inclusive hay un parque nacional ahora. Sí. No hay carretera, no hay río. Amacayacu. ¿Cómo llegas si no hay carretera, no hay río? No hay río, que es una carretera, que es la vía de comunicación en la selva. Entonces no entiendo. Solamente por avión. ¿Solo por avión? Solo por avión. Es una isla en medio del verde de la Amazonía. Es una isla. Es como ir a la isla de Pascua. Prácticamente. Es una isla. No hay comunicación. Entonces, no es un puerto importante para Colombia. Que me digan ahora cuánto Colombia, ese puerto, ¿para qué lo usa? Ese puerto era importante para el Perú, porque era parte del camino hacia el Atlántico. Correcto. Estaba en el camino al Atlántico. Pero no es un puerto que sirve para Colombia. Un poquito más. Entonces, ahí, ¿cómo llega entonces Petro? Exacto. Eso es Santa Rosa. Entonces, a la hora que se le da ese triángulo, ese trapecio a Colombia, la pregunta es: ¿por qué le damos Leticia? Porque hemos podido, si había que ayudar a Colombia para que tenga acceso al Amazonas, ¿por qué le das una ciudad? ¿Por qué no le das la playa anterior, las playas anteriores, la río anterior? No, porque querían ellos un puerto. Querían ellos, darle facilidades para que se muden casi con una maleta, porque ya estaba todo hecho. La ciudad tenía 17.000 habitantes. La ciudad tenía autoridades. La ciudad es Leticia porque es un hombre peruano. ¿Era la esposa de quién? Era la esposa del señor Manuel Charrón, que era uno de los fundadores de Leticia, que le puso Leticia porque era su mujer a quien quería mucho. Pues entonces ahí Leguía fue pues un artero ahí. Entonces, traidor. Todo se le dijo en su momento. Sí. Murió en el Panóptico, además, pesando 30 kilos. En el Panóptico lo trasladaron. Pero digamos... En el hospital de Bellavista de la Marina. Correcto. Pero digamos estuvo en el Panóptico ya estaba enfermo. Muerto en vida, digamos, en el Panóptico. Y además estuvo en el hospital de Bellavista, murió, pero antes de morir también dejó una obra, ¿no? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la obra? Engendró a la enfermera que lo cuidaba. No sabía esa. ¿En serio? Sí. Desnutrido y todo. Parece pues que algo le quedaba, ¿no? Algo de fuerza le quedaba. Y después tuvo un hijo que nació después de que él ya había muerto. Un hijo póstumo. Tiene un hijo póstumo. Un hijo póstumo. Entonces, ¿cómo llegamos a esta pretensión de Petro después de la notable explicación que se has le hecho? dan en Leticia y hay dos cosas
Exacto. hay dos cosas que hay que mencionar acá. ¿Por qué poquito más. esta generosidad de Leguía? Ya. Por dos motivos, o por tres quizás, ¿no? Ya. Primero, que Leguía decía que tenía razón, que había que cerrar las fronteras del Perú y la sierra. La última que cerró fue Chile, pero cerró primero con Bolivia, después con Brasil y después con Colombia, y no pudo cerrar con Ecuador. Primero, ese es cierto. En segundo lugar, porque Leguía quería romper ese eje Quito-Bogotá. Ya. Quito-Bogotá, porque el año 16, 6 años antes del 22, que se firmó el tratado, Salomón Lozano había firmado un tratado, Ecuador con Colombia, disponiendo de parte del Maynas. Ah, ahí viene. Ok. ¿Ya? Parte del Ya. Maynas. O sea, él también quería romper esa alianza, ¿no? Ya. Y finalmente, algo que viene de fuera. Colombia estaba muy resentida con Estados Unidos porque le habían mochado su territorio a costa de la República de Panamá. Correcto. ¿Ya? Entonces, Porque la Gran Colombia era Panamá, Colombia, Ecuador. así es. Panamá era la provincia del Istmo, o la provincia del litoral de Panamá. Exacto. Bueno, pues, y acabó siendo República de Panamá. A partir del Darién, que es el famoso selva del Darién, donde pasan los que quieren ir a Estados Unidos Correcto, y se correcto. mueren en el Así camino. es, así Bueno, es. esa selva era terrible y no había cómo llegar. Había que llegar por barco, Ya. desde Cartagena, que se yo, de Barranquilla. Entonces, hace Estados Unidos dos cosas para congratularse con Colombia, quien le ha quitado pues un brazo importante de su país, un territorio importante de su país, donde iba a hacerse un canal, además, Claro. que se hizo, ¿no? Sí. Pero no se puso de acuerdo con los colombianos, prefiero ponerse de acuerdo con 4 panameños nuevos que estaban ahí. Pero en fin, entonces Estados Unidos hace dos cosas. Primero, le da $8 millones a Colombia en compensación del Canal de Panamá. Ya. 8 millones, que es mucha plata en ese momento, mucho dinero. Hoy día serían de repente hasta 8.000, no lo sé. Ya. Y en segundo lugar, apoya a Colombia en su pretensión de llegar al Amazonas, a costa del Perú. Ah, ya. A costa del Perú. La geopolítica. Lo Interesante. presiona a Leguía, que era proamericano. Hay que recordar que Leguía se decía el Lincoln de América. Sí, sí. Es decir, el gigante del Pacífico. Correcto. El padre de la patria nueva. ¿no? Era muy pro-yanqui. Así, él quería ser el gran líder de nuestra América, ¿no? Sí. Gran líder, ¿no? Así es. Entonces, esas dos cosas han influenciado en la decisión. Ahora, ¿qué pasa Claro, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo vamos a Petro? Sin embargo, desde el año 34 o 36 hasta el día de hoy, las relaciones con Colombia han sido muy buenas. Por supuesto. Muy buenas. Por supuesto. Extraordinariamente buenas. Todos los presidentes colombianos se han referido muy bien al Perú y han sido muy amigos del Perú y viceversa. Ya, pero ¿por qué se dice que esto no quedó resuelto? Lo que pasa es que el río cambia pues de curso, lamentablemente, ¿no? El río cambia de curso. Claro, esa es la naturaleza. La naturaleza, pero dentro de los tratados, de los convenios de límites que se firmaron con Colombia en el año 29, Ya. se dice allí que se divide el río en la parte más honda, ¿no? En lo que se llama Talget, creo que es, ¿no? En parte más honda, pero eso es inamovible. Los límites se fijan y son petros. Los límites tú no puedes decir, no, te fijo este límite aquí, lo voy corriendo conforme No, pues. se modifica el río. No es así. No, pues. Aquí te firmo el límite porque aquí es la profundidad más importante del río, pero claro, si esa profundidad cambia de sitio, los límites se quedan ahí, no pueden correr. Los límites no corren pues no corren con el río, no son límites flexibles, sino son perpetuos. Por supuesto. Entonces, eso ha cambiado ahora. Pero la isla Chiloé, que se menciona en el año 29, no se menciona San Santa Rosa, es una isla que se ha desprendido y que ahora parecería que ha vuelto a unirse a la chinería. Claro, ahí mira, tienes una evolución, ¿no?, geográfica que la propia naturaleza ha originado, lo puedes poner de nuevo, desde 1980, fíjate. Así es. ¿No? Ya. Ahí está la chinería y abajo Santa Rosa y mira lo que está ocurriendo, o sea, lo que vino ocurriendo desde 1980. Así es. O sea, mira tú, son 45 años. Y ya pues, pero... Pero esa línea no puede moverse, esa línea amarilla que está ahí, que es la frontera, no puede moverse. Claro, no se puede mover. Entonces, ¿qué cosa quiere Petro? Bueno, nada. Lo que él quiere es, primero, es un guerrillero, es un hombre que cree en la violencia, en el ataques y se retiras, Así es. ataques y negocias, en fin, esa es su táctica. Eso, él quiere hacer algo de eso y además está Lo tiene en su naturaleza. Lo tiene en su naturaleza y está muy mal respaldado en Colombia y quiere buscar pues que se unan en torno a un solo tema, ¿no? Y entonces
Lo que pasa hoy es lo siguiente, que el río se está moviendo, se está arenando un poco, Leticia, como también Iquitos se ha arenado. Iquitos, el Amazonas ya no está frente al Amazonas. El Amazonas se ha corrido, me dicen algunas personas, que inclusive hasta 1 kilómetro o 2 Ah, no te creo. de Iquitos. O sea, Ya. eso es. Pero para eso tienes que dragarlo o correr el río. En lo que se ha hecho en Iquitos ha sido corrido el puerto. El puerto lo han corrido. Ya. Y en Pucallpa el puerto es flotante. Por Claro. eso mismo. O sea, hay tecnologías que hay que aceptar porque no es una cosa normal. Y en el caso de los últimos tiempos, el cambio climático es fatal para la selva. Sí, pues. Es fatal para la selva. Ayuda mucho a estos desastres. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? El señor Petro sabe, o le han dicho, porque no conoce nada de historia, de que el puerto de Leticia algún día dejará de ser puerto. No lo sé. Los técnicos pueden decirlo, de repente es cierto, no lo sé, es un tema que habrá que ver más adelante. Pero en todo caso, si se arena y los barcos no van a poder entrar a Leticia, primero, no creo que pierda mucho porque, como te decía, no es un puerto para Colombia, es un puerto para la zona nada más, porque no hay continuidad geográfica. ¿Cómo llevas el producto inmensamente grande si no hay ríos? Tienes que llevarlo por avión y eso es imposible, pues tú no vas a importar granos, que sea arroz y llevarlo en avión, pues. Exacto. No puedes. O sea, no creo que sea un puerto muy importante en ese sentido. Se va a convertir en Punta Cana de repente para ir a veranear, pero Bueno, Punta Cana fluvial, digamos. Así es, no hay continuidad. Entonces yo creo que eso es su preocupación. Pero en todo caso, si esa es su preocupación, la mejor salida es llegar a un acuerdo con el Perú para darle facilidades en Santa Rosa, donde sea, para que se pueda atender a Leticia como se atiende actualmente. Hay muchas cosas de Santa Rosa que van a Leticia y viceversa, y hay mucha comunicación entre Tabatinga, Santa Rosa y Leticia. Y finalmente, hay 2 cosas adicionales. El ministro, uno de los ministros de Petro, que hoy día es embajador de Petro en Australia, dijo hace 2 años en Leticia, advirtió un poco de este tema. O sea, hace 2 años se sabe. La Cancillería debió saberlo. A pesar de eso... ¿Será por eso que se creó el distrito? Y que De lo repente, que ha enfadado a Petro. Pero digamos? eso es una estupidez. Es una metida de pata. Porque tú no puedes... Si hay ese problema, tú buscas una solución diferente que crear un distrito. Porque ese distrito se ha creado ¿para qué? Para darle recursos a Santa Rosa. O sea, que si no es distrito, no te dan nada. Claro. No puedes. Ese es el argumento del canciller también, ¿ah? No. Pero hay que leer bien el informe del proyecto de ley, que está de acuerdo el ministro de Defensa. O sea, ellos no piensan mucho, ¿no? El ministro de Defensa. Pero el tema está que el ministro de Economía se opone y la Cancillería lo aprueba con observaciones y dice que los distritos no pueden ser fronteras. O sea, no se pueden utilizar la creación de distritos para hacer fronteras. Ajá. Ya. Eso lo dice la Cancillería, hay que leer bien el informe y ahí está. Entonces, ¿por qué el Congreso sin debate? Mire, el año 27 que se entregó todo, hubo debate de 2 días. Acá, sin debate, se crea un distrito que se vuelve fronterizo y que irrita a los colombianos. Como a los peruanos nos irritó la creación de la región, pues, Arica, Parinacocha, en fin. Pariacoto, algo así, ¿no? Sí. Aricota, algo así, ¿no? Algo así. Ahora te lo busco. Entonces, eso es lo que no se puede hacer, eso es lo que no se debe hacer. Adelantarse a los hechos. Parinacota. No provocar. ¿Para qué vas a provocar si ya tienes una advertencia de hace 2 años? La tienes. O sea, eso puede haber sonado como provocador. Entonces eso unido a 3 cosas más, o a una en 3, que es los desplantes de Dina Boluarte hacia Petro. A Petro. Lo dejó con la mano extendida. 3 veces. Día. Entonces, Claro. no se dio cuenta Dina que no era la primera dama de Chalhuanca, muy ilustre, sino era la primera dama del Perú. Así es. Y por tanto tenía que darle la mano. Lo cortés Exacto. no quitaba lo valiente. Entonces yo creo que eso ha incrementado el sinsabor de Petro hacia el Perú con Castillo, muy amigo de Castillo, no aceptó a Dina, no aceptó su golpe de Estado, el golpe de Estado para él, no aceptó que sea presidenta legítima, no aceptó nada. Y ahora se cruza con ella y no la saludan. Bueno, pues el hombre debe estar muy molesto. Pero muy también irritado. dice, me agarro de esto Así es. porque tengo problemas adentro. Exactamente. Él no va a decir que reclamo Santa Rosa porque no me ha saludado. No. Te reclamo porque es peruano y punto. Exacto. Entonces yo creo que eso es lo que está pasando.
Muy interesante. Víctor Andrés García Belaúnde, ¿no les dije? Lo explica muy bien, con historia, contexto y demás. Hasta la próxima, Víctor. Muchas gracias. Gracias a